Hola, buenos días. Me presento, soy Anaeli Álvarez. Yo les voy a dar la parte del manejo nutricional en el balón intragástrico. Bueno, para iniciar, va a ser importante que recarguemos que el paciente que se va a someter a al ingreso del balón intragástrico va a necesitar que estemos muy al pendiente de su estilo de vida. Estos cambios van a ser muy importantes ya que este paciente va a tener estos cambios de manera a corto, mediano y largo plazo. En este aspecto va a ser un método muy eficiente para el tratamiento de la obesidad y de igual manera va a ser muy importante que nuestro paciente tenga o le brindemos alimentos altamente nutricionales para su tratamiento y que esta pérdida de peso se encuentre dentro de los rangos que nosotros consideramos saludables. Bueno, este tratamiento lo vamos a estar dividiendo por fases, en un promedio de 1 a 5 fases. Dentro de nuestra primera fase va a ser nuestra fase de adaptación al dispositivo y esta va a ser dentro de los primeros 7 días. Esta fase de adaptación va a ser la más retadora o la más incómoda para el paciente, ya que este paciente va a tener como la sensación en la que vamos a tener el balón intragástrico como más presente en la cavidad abdominal. Este, como eh, esta fase va a hacer que el paciente se encuentre adaptándose a la sensación de tener el balón intragástrico y vamos a tener una sintomatología aproximada de 7 días, dentro de los cuales la sintomatología va a ser náuseas, vómito o malestar estomacal, pudiendo cursar con distensión abdominal o inflamación. Em, en esta fase vamos a tenerla por aproximadamente 1 a 3 días. Va a depender mucho de nuestro paciente cuánto tiempo se va a mantener esta fase, pero el promedio aproximado van a ser 3 días. Dentro de estos 3 días vamos a tener la dieta de líquidos claros, dentro de los cuales vamos a tener agua natural, electrolitos sin azúcar, gelatina a base de agua sin azúcar, pudiésemos tener jugo de manzana embotellado diluido si el paciente entra dentro de nuestros criterios de evaluación al momento de ofrecerle estos alimentos. Se puede ofrecer esto de manera diluida o le podemos ofrecer gelatina sin azúcar a base de agua. Importante que la gelatina que entra dentro de los líquidos claros va a ser gelatina de piña, naranja o de limón únicamente. También se le puede ofrecer caldo de pollo, pero este tiene que estar dentro de las características que sea desgrasado y que sea natural. No se puede ofrecer caldo de pollo que sea sintético. Dentro de las recomendaciones de la fase 1 es que los alimentos se tienen que brindar de manera paulatina a sorbos pequeños. Estos sorbos pequeños, la característica que los caracteriza, vaya, es que tienen que ser lo suficientemente grandes para que estén en la boca 1 o 2 minutos, se ingieran y tiene que pasar de 1 a 2 minutos posteriores a ese ingreso para volver a tomar otro trago. Estos líquidos tienen que ser en promedio unas 8 tazas de 250 mililitros alrededor de todo el día. Y en caso del último consumo de estos líquidos, tendría que ser 3 horas antes de acostarse. Posteriormente, el paciente está permitido que se acueste. Si se llega a acostar, tendría que ser de manera inclinada aproximadamente 45 grados y recostado sobre su lado izquierdo para evitar las molestias que se pudiesen llegar a presentar en esta fase. Si el paciente llega a consumir cafeína, lo recomendado es que sea aproximadamente una o menos una taza al día. Lo recomendable es no orientarlo o no llevarlo a que llegue a consumir cafeína durante esta etapa. Lo siguiente o la segunda fase va a ser la de líquidos generales. En esta fase va a ser de aproximadamente del día 4 al 7 y ya se le puede brindar al paciente módulos de proteína bajos en carbohidratos. En aspecto de la cirugía bariátrica tenemos módulos de proteína especializados como el Protein, el KNC o el Bariatric Infusion. En este aspecto se van a agregar más líquidos como lo serían el yogur griego sin grasa o bajo en grasa. Se puede agregar también cremas de verduras adicionados con caseinato de calcio o suero de leche para agregar espesor en estos. Pero es importante que estos no cuenten con grumos, ya que la consistencia de estos líquidos tendría que ser más líquido que sólido. Y hacer hincapié en que los líquidos que se brindaron en la primera fase se tienen que seguir manejando durante esta fase.
Igual, de igual manera, aproximadamente 8 tazas de 250 mililitros aproximadamente durante las 24 horas del día. En la tercera fase ya vamos a tener nuestra dieta en purés o en papillas. Esta fase va a depender mucho de la sintomatología de nuestro paciente, ya que si nuestro paciente llega a tener alguna molestia, es importante no presionarlo para que siga consumiendo estos alimentos, sino que el paciente se vaya sintiendo lo suficientemente cómodo para que él mismo vaya aceptando más alimentos. En esta fase se va a iniciar de manera contundente ya con los alimentos sólidos, pero estos tienen que ser en consistencia húmeda, nunca se pueden ofrecer de manera seca y tienen que ser pues, lo más como suaves posible. En este aspecto, también se recomienda que el paciente coma lento y que tenga el reflejo de masticación, aunque va a estar licuado o va a estar procesado por un procesador de alimentos o una licuadora, pudiese llegar a haber un pequeño grumo que se nos pudiese juntar con los alimentos y es importante que este paciente todavía mastique para evitar que esos grumos se lleguen a pasar a la parte del esófago y ya propiamente a la digestión. Va a tener que tardar en aproximadamente unos 15 a 20 minutos en consumir los alimentos. No puede tardar más de 30, pero sí se tiene que tomar un tiempo, digamos, promedio o adecuado para consumir estos alimentos. Y más importante aún, que el paciente identifique su sensación de saciedad. Si el paciente se siente lleno o ya se siente saciado, es importante que no le forcemos a seguir consumiendo, aunque la cantidad en el plato todavía sea considerable. Si el paciente dice, hasta aquí yo ya quedé bien, hasta aquí ya quedó bien y no hay problema, podemos continuar con los alimentos en una siguiente toma del día o en otro día, si es necesario. Luego tenemos nuestra... Bueno, dentro de esta fase de purés, vamos a tener alimentos más recomendados, como lo serían en caso de frutas, la pera y la manzana cocida, sin cáscara y sin semillas. También tenemos el plátano machacado, el queso cottage, el pollo o la carne de ternera molida de igual manera y sin grasa de preferencia. Vamos a tener el puré de arroz o de avena o el puré de papa natural y sin lácteos preferentemente. Vamos a tener también los purés de verdura sin cáscara, sin semillas y cocidos, de preferencia chayote y zanahoria. Son de las verduras como más nobles en esta fase para el estómago del paciente y para su tolerancia. Alimentos que no recomendamos o que solemos decirles que se esperen un poquito o un par de días más antes de consumirlo serían las verduras o alimentos que tengan semillas, el pan, las tostadas, alimentos que tengan consistencia sólida y que no se puedan pasar a una procesadora de alimentos, los granos de maíz, alimentos con alto contenido de grasa, como lo serían el tocino, o ciertos cortes de carne, pescados o pollos que pudiesen tener contenido alto de grasa por sí mismos. En nuestra cuarta fase va a ser del día 15 al 21. Nutricionalmente hablando, sería lo que se le conoce como una dieta blanda. Blanda en aspecto de que se tiene que ofrecer sin condimentos, sin grasa y de preferencia igual de manera húmeda o lo más suave posible. En esta fase vamos a tener la introducción a una nueva consistencia que serían los picados finos. Ya podemos ir empezando a dejar la fase de los purés e ir introduciendo poco a poco los picados finos. Se pueden ofrecer igual verduras cocidas, chayote, zanahoria con picado fino. Se puede ofrecer igual queso cottage, pollo, pescado blanco al horno o asado. Se puede ofrecer igual yogur, igual mismas características, sin grasa, de preferencia que sea griego, ya que es el que tiene un poquito más de proteína en comparación con otros tipos de yogur. Se puede ofrecer igual sopa de pasta blanca. En aspecto de sopa de pasta blanca nos referimos a la sopa de pasta que solo va a ser cocinada, puede ser con agua o con caldo de pollo, no se le va a adicionar ningún tipo de jitomate, ya que pudiese irritarnos al paciente en nivel gastrointestinal. También se puede ofrecer huevo revuelto, lo más suave posible, que no se llegue a tostar y que sea sin grasa preparado. Alimentos que no recomendamos en esta fase van a ser alimentos que cuenten con semillas pequeñas, como la tuna, la calabaza o el jitomate.
Puede ser alimentos que sean demasiado fibrosos, como la col, la calabaza, la coliflor, los espárragos, los elotes o los champiñones. Alimentos que sean muy condimentados o que tengan alto contenido de grasa. Y para nuestra última fase va a ser a partir del día 22 de la colocación. Digamos, en esta fase, ya nuestro paciente pudiese empezar a comer en consistencia normal. Alimentos ya ofrecidos pueden ser en picado medio o ya que él mismo los vaya cortando y que pudiesen tener un poquito más de condimentos. En este caso sería de preferencia la sal, el uso de cebolla o de ajo. No estamos hablando, por ejemplo, de picante o de pimienta. Todavía esos condimentos hay que dejarlos un poquito más de lado, ya que no sabemos cómo nos los va a tolerar el paciente. En esta fase va a ser importante recomendarle que no consuma líquidos y sólidos al mismo tiempo. De preferencia que coma primero los sólidos y ya posteriormente, una vez acabados los sólidos, se le puede empezar a ofrecer el líquido. Que mastique de manera adecuada, que no se apresure al momento de comer, sino que se tome un tiempo decente, un tiempo saludable para comer y que no coma a prisas. En este aspecto, con la masticación adecuada, vamos a evitar sintomatología como hialitosis o eructos que pudiesen igual ser molestos para el paciente. Si llegase a presentarse alguno de estos síntomas, se le recomienda pues suspender un poquito la alimentación, tomar un poquito de agua con gas, agua mineral, para poder terminar de sacar los eructos o el malestar que estén presentando. Pero lo recomendable es que estos sintomatología no se presenten. También evitar hojas de verdura muy grande como la lechuga, la espinaca, las acelgas o los berros, ya que estos se pueden quedar, digamos, pegados en la superficie del balón intragástrico e igual producir molestias a largo plazo si no se pasan a la siguiente fase de la digestión. Entonces, de preferencia, evitar estos alimentos. Y tener un patrón de aproximadamente 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, con ventanas de alimentación. Si el paciente llegase a no tolerar una alimentación, digamos, muy altamente siguiendo este patrón de alimentación, se le puede brindar también 3 alimentos principales con 2 colaciones, dependiendo de cada paciente. Esta parte se hace individual, basando en cómo vemos a nuestro paciente o cómo va progresando su alimentación. Ahora yo les enseño un ejemplo de menú para un paciente que aproximadamente ya está en la fase de picado fino o de dieta normal. Por ejemplo, este paciente para un desayuno se le pueden ofrecer 120 mililitros de jugo natural. Puede ser embotellado y diluido, de preferencia, o puede ser que se haya hecho con la fruta natural, pero que esté colado. Se le puede ofrecer también 3 cucharadas de avena con un cuarto de taza de leche descremada mezclado para que este quede en consistencia suave y media porción de una pera cocida. Para su colación matutina se le puede ofrecer una gelatina a base de agua sin azúcar y 120 mililitros de agua natural. Su siguiente comida, que es otra comida fuerte, pueden ser de 60 a 30 gramos de pollo o de pescado sin grasa, magro, 2 cucharadas de puré de papa sin leche o si llega a llevar leche que sea descremada de preferencia, 2 cucharadas de zanahoria o de chayote pueden ser combinados o por aparte, cocido de preferencia, 2 cucharadas de frijol molido, igual natural, de preferencia evitar lo que viene embolsado y 120 mililitros de agua natural. Su siguiente colación, la vespertina, puede ofrecerse una manzana cocida y un yogur griego sin azúcar. Y en su cena puede comer un huevo revuelto sin grasa, 2 cucharadas de zanahoria cocida y una rebanada de pan sin orilla. Esto, este ejemplo de menú va a depender mucho del paciente. Se va a adaptar a las recomendaciones que se le van a hacer durante la consulta y la evaluación, alergias, intolerancias, preferencias alimenticias. No podemos encasillar nunca a un paciente en que esto es lo que se va a comer de manera consistente o contundente, va a depender mucho de cada paciente. Y también, si se le llega a agregar un alimento que él no está acostumbrado a comer, irle preguntando, vaya, cómo se siente, si llegó a tener algún tipo de molestia, si fue de su agrado,
y adaptar el plan de alimentación lo más posible a este paciente para que él se sienta cómodo y de esta manera pueda continuar con su alimentación ya de manera rutinaria. Nosotros en nutrición decimos, no es adaptar al paciente un plan, sino adaptar el plan al paciente. Luego les enseño unos tips o unas recomendaciones generales que pudiesen ser de ayuda. Es que el paciente coma lento y mastique de manera adecuada. Detener la alimentación, no importa la fase que sea, detener la alimentación en cuanto él se sienta satisfecho. Evitar tomar líquidos y combinar los sólidos en la misma alimentación. Priorizar las proteínas y los vegetales. Si en un plato normal tenemos un poco de todos los grupos alimenticios, que priorice, por ejemplo, el comer el pollo, el comer las verduras, sobre comer el arroz o sobre comer la avena en este caso. En este caso también brindar porciones pequeñas. Por ejemplo, un adulto promedio, un adulto saludable, en caso de proteína, puede llegar a comer hasta 120 gramos de un bistec o un pollo, que serían 4 porciones de proteína o de alimento de origen animal. En un paciente, solo en lugar de brindarle 4, solo le estaríamos brindando 2 porciones o una porción, dependiendo de la tolerancia del paciente. Entonces, se reduce drásticamente la porción que se le puede brindar a este paciente. Es importante igual evitar el consumo de alcohol durante toda esta faceta o durante todas estas fases. Priorizar la actividad física de 15 a 30 minutos de manera diaria y mantener una actitud positiva y un ambiente sano para el paciente, ya que esta fase va a ser muy demandante emocionalmente para el paciente, ya que va a llevar un proceso muy pesado y va a ser importante que nosotros como su equipo multidisciplinario siempre no le estemos echando porras como tal, porque tampoco necesita como, como mentiras o engaños, sino que hagamos parte de su red de apoyo más fuerte. Su red de apoyo principal siempre va a ser su familia, su pareja, sus hijos, dependiendo del paciente, pero nosotros como su médico encargado, su licenciado encargado, va a ser importante que le hagamos saber que es un proceso individual. No porque un paciente tuvo ciertos resultados, significa que él va a tener los mismos resultados al mismo periodo de tiempo. Pudiese ser tiempo más corto, pudiese ser un tiempo menor, pudiese ser tiempo mayor, pero va a depender mucho de este paciente. Entonces, siempre mantenerlo animado y que se sienta cómodo durante las consultas, durante este proceso, ya que este paciente pudiese llegar a abandonar el tratamiento y no queremos que lo abandone, queremos que lo continúe tomando. Y pues este paciente durante una consulta de nutrición generalmente refieren que les da miedo sentirse regañados, que nosotros como sus nutriólogos los llegamos a regañar si llega a tener algún traspié, algún error, alguna duda durante el proceso. Entonces nosotros tendríamos que contestarles esas dudas, ayudarlos a que se nos puedan acercar de manera como confiable, que se sientan en un ambiente adecuado para descargar todas sus dudas y todas sus preocupaciones durante este proceso. También es importante que fomentemos el apego a las recomendaciones nutricionales. Como bien se mencionó anteriormente, es un proceso que se lleva por cierto tiempo. Después del retiro del balón gástrico, sería importante que este paciente continúe con un patrón de alimentación saludable y no regrese a antiguos hábitos que lo llevaron a un peso pues no deseable o un peso como no conveniente para su salud. Entonces, si el paciente le retiramos el balón gástrico y regresa a hábitos anteriores, va a volver a incrementar el peso y va a tener que volver a someterse a un procedimiento y pudiese no tener los resultados que él está esperando. Como conclusión, como lo he mencionado anteriormente, es importante que el paciente nos vaya indicando su pauta alimenticia, cómo se va sintiendo y pues si se siente cómodo. Si el paciente llega a presentar alguna molestia durante este proceso, se puede regresar a una fase anterior dependiendo de dónde esté, pero esta fase no va a ser permanente. Se puede regresar un día, 2 días, pero es importante que se continúe esta evolución de fases conforme vamos acercándonos más a los 22 días para mantener una alimentación más adecuada y poderle brindar a este paciente todas las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos que necesita en general para seguir un proceso alimenticio adecuado. Y el fomentar un cambio de estilo de vida positivo, saludable,
y mantener las metas de peso va a ser importante durante todo el proceso. Si el paciente cuando llega a consulta de primera vez nos indica que tiene una idea de bajar unos 10, 15 kilos en un mes, pudiese no ser tan realista y pudiésemos nosotros decirle como de, oye, igual vamos a hacer unas metas SMART que para poder poner un poco más de perspectiva o aterrizar un poco más la idea que tienes tú como paciente de cuánto peso pudieses llegar a ir perdiendo dependiendo de tu proceso. Una meta SMART podríamos irla diciendo como de, quizá saludablemente pudieses ir perdiendo entre 2, 3 kilos a la semana, al mes, para que sea un poco más realista y el paciente no se sienta en algún punto derrotado o estancado de que no está perdiendo el peso que él en un principio se imaginó que iba a perder. Eso por mi parte sería todo. Muchas gracias.